no se hicieron carreteras. Se abandonó, pues se olvidó un poco las carreteras. En una época hubo competencia por los recursos, Bueno, sí. como siempre. Y sí, se pensó, y en parte había razón, que el sistema carretero había llegado ya a un tamaño tal que era necesario darle atención a otras necesidades en otros sectores. Y eso significó un poquito el dejar de crecer y de transformar la red carretera. No se hicieron carreteras. Durante algún tiempo se avanzó menos. Bueno. Yo no diría que se detuvo la construcción de carretera, pero se avanzó menos de lo que se requería. La realidad se impuso. De pronto empezamos a ver nuestras carreteras congestionadas y de pronto el auge en otros sectores hizo ver que el atraso en carreteras no podía quedarse así. Y se tomó la decisión de empezar a trabajar. Y se ha trabajado intensamente. En estos 3 años... ¿En la crisis se han hecho carreteras? En la crisis ha avanzado en forma sostenida el programa de construcción y el programa de modernización de carreteras. Modernización que no se deriva de un deseo de estar al día, se deriva de la necesidad de darle a nuestras carreteras viejas, angostas, cansadas, la capacidad que requiere la demanda que en estos momentos el país enfrenta. Al hablar de modernización, de lo que estamos hablando es de que caminos de 2 carriles, de trazo a veces modesto, porque entre más modesto el trazo, más económico, los estamos transformando a carreteras de 4 carriles con especificaciones adecuadas a las velocidades, a las cargas, al tipo de vehículos que hoy usan las carreteras. ¿Hace cuánto tiempo no se hacían supercarreteras, vamos? En las supercarreteras podemos considerar 2 tipos: las carreteras de cuota y las carreteras libres. En materia de carreteras de cuota nos habíamos parado de 1973 a 1983, prácticamente no se avanzó. Es mucho para carreteras, una década, ¿no? Así es, así es. Se empezó inmediatamente en esta administración a ampliar a 4 carriles y a mejorar las carreteras de cuota que estaban ya rebasadas. ¿Cuántas había y cuántas se hicieron? Déjeme decirle, en materia de carreteras de 4 carriles, de cuota o libres, el 1 de diciembre de 1982 había en el país 1.350 kilómetros, poco más de 1.300 kilómetros. Nada más. En un esfuerzo que se inició en 1952, cuando se puso en servicio la primera carretera de 4 carriles del país, de cuota, México-Cuernavaca. Después se trabajó y se abrió México-Puebla, Tijuana-Ensenada, etcétera, hasta llegar, repito, a 1.350 kilómetros en diciembre de 1982. En diciembre de 1985, esos poco más de 1.300 kilómetros se han convertido en 2.300 kilómetros. Se han puesto en servicio 1.000 kilómetros de tramos de carreteras de 4 carriles, que a veces son tramos completos, por ejemplo, Ecatepec-Pachuca, por ejemplo, Irapuato-León, pero en otros casos se trata de los primeros 40 kilómetros entre Querétaro y San Luis Potosí y 50 kilómetros de San Luis Potosí hacia Querétaro. Es decir, estamos avanzando para hacer esos 200 kilómetros de 4 carriles, pero ya tenemos funcionando 95 kilómetros. Así estamos avanzando en todos los estados de la República. Yo le puedo mencionar rápidamente Mexicali hacia San Felipe, en Baja California, y Mérida Progreso, en Yucatán. Y entre esos 2 extremos, en donde ponga usted el dedo en el mapa de la República, por ahí cerca, estamos haciendo la transformación de una carretera de 2 carriles a una carretera de 4 carriles. Para 1988, el programa de modernización de carreteras prevé que estén funcionando 3.500, quizá 3.600 kilómetros de carreteras de 4 o más carriles. Naturalmente, esto significa menores costos de operación, menores costos de operación. Eso
influye en la producción. Esto significa tiempos menores de recorrido. Esto es ahorro también. Esto significa mayores márgenes de seguridad. Esto es no solo ahorro, sino además un efecto directo en la cuestión de la vida humana. Pues señor ingeniero Díaz Díaz.